buenas tardes. Bienvenidos un día más a nuestro ciclo de Live y Webinars en conmemoración del mes de mayo, el mes de la docencia de la enfermedad celíaca en Panamá y el mundo entero. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Homero Rodríguez, quien nos va a hablar un poquitito sobre cómo está relacionado el estrés y el intestino delgado. Doctor, por favor, preséntese, el podio es todo suyo. Hola, ¿cómo están? Oye, primero quisiera darle las gracias al comité organizador de esta serie de webinars. En verdad, para nosotros es bastante satisfactorio que existan este tipo de actividades, pues soy Homero, cirujano colorectal, especialista en fisiología anorrectal y todo lo que tiene que ver con los intestinos. Y nosotros en verdad no podemos solos. ¿Me explico? Necesitamos de personas como ustedes que nos ayuden a todo lo que es difundir este tipo de patologías para poder tener una mejor calidad de vida. Eso es lo que quisiera que nos lleváramos el día de hoy al iniciar este webinar esta tarde. Muchas gracias, doctor. Querida audiencia, el día de hoy tenemos una estructura un poco diferente a lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. El día de hoy es tipo conversatorio, es decir, siéntanse libres de hacer sus preguntas en el chat. El doctor está aquí para responderles sus preguntas. Quizás el doctor nos pueda ayudar con una leve introducción súper rápida de cómo nos afecta, y ustedes se sienten libres entonces de poder así hacer sus preguntas. Esta hora es dedicada a ustedes, por favor, que todos aquí, los que padecemos alguna enfermedad relacionada al gluten, siempre tenemos la misma pregunta de cómo es posible que si estoy estresado entonces me da diarrea, o si estoy estresado por qué me dan náuseas, o me da constipación. Entonces el doctor está aquí para podernos ayudar un poquito, ¿ok? Ok. Perfecto. Mira, lo primero que quiero que todos entendamos es que no existe un lugar en el cuerpo humano en que no llegue ni sangre ni raíces nerviosas. Al llegar raíces nerviosas, tanto vía deferente significa que son impulsos que llegan al órgano, y aferentes que van desde el órgano hasta el cerebro. El colon, el intestino delgado y el estómago, hablamos del intestino hoy, no hablemos por separado de cada uno porque a la larga es un solo cuerpo. O sea, no existe un distanciamiento entre las emociones y el intestino grueso. Siempre digo a los pacientes, cuando van a los consultorios y a los amigos, cuando estamos conversando en cualquier lugar, que la gente piensa que solamente el corazón es el único que se acelera cuando tú tienes un susto, cuando tienes una preocupación, o el dolor de cabeza y migraña, que creo que ya tocaron ese tema en alguno de los webinars. El intestino, lo que pasa es que los síntomas son totalmente diferentes. Son síntomas un poco más tardíos, pero no significa que no se afecten. Cuando tú tienes una emoción, una de las primeras cosas que te da es taquicardia, o esa sensación de apretazón en el pecho. En el intestino es totalmente diferente. Yo lo que estoy totalmente convencido es que el intestino lo que tiene es una capacidad de soporte increíble. O sea, cuando ya el intestino se manifiesta de todas estas partes de emoción, estrés, es mala alimentación, entre muchos otros factores que estamos viviendo, ya cuando el intestino se manifiesta es que ha sido un acúmulo de sensaciones, de emociones, de mala alimentación, porque soporta mucho más, y no solo es que soporta mucho más, sino que los síntomas, que pueden ser desde gases, cólicos, constipación, enfermedad diarreica, ya son síntomas como muy tardíos. Pero ¿cuál es el problema principal de esta manifestación tardía? Que cuando a ti te da una taquicardia y tú te asustas por cualquier tipo de emoción que estés manejando en ese momento, la taquicardia se te quita rápido. A ti se te pasa el susto, te calmas, respiras, se te pasa el estrés, pasan los minutos y la frecuencia cardíaca vuelve a estar normal. Cuando a ti se te inflama el intestino, es tan difícil volverlo a desinflamar, volverlo a desintoxicar, volver a que todo funcione de una manera tan normal,
cuestiones desde maneras tan agudas, extremas, que son este tipo de detox, que solo son líquidos, jugo por 7 días, hay gente que lo hace hasta por 30 días o 2 meses, hasta detox que van de 21 a 2, 3 meses, dependiendo en el plan de que cualquier persona pueda elegir. Creo que ese es el principio de la base del entendimiento. En resumidas, para ser puntual con esta pregunta, el intestino pienso que es una de las últimas manifestaciones clínicas, el último lugar donde tú manifiestas este tipo de estrés y de acumulación de ansiedad, de toda la parte emocional, pero cuando se manifiesta, quizás es el más difícil de volver a retornar a una normalidad. Interesante, doctor, eso que está hablando, porque muchísimas personas siempre nos preguntan al principio, bueno, pero ¿qué, una vez que uno se intoxica, cuánto tiempo uno después puede demorar en regenerar el intestino? Y la respuesta es muy amplia, porque al principio pues uno puede pensar, a lo mejor hay personas que le duran malestares por 3 días, hay personas que le duran malestares por 1 mes, e incluso hay personas que quedan con otros tipos de sintomatología por una contaminación cruzada que puede durar 6 meses. Pero como lo vimos en uno de los webinars anteriores, a veces los nervios, la parte neurológica podría quedarse permanentemente alterada o incluso hasta 3 años en regenerarse. O sea, igualmente hay otras consecuencias a raíz del estrés. Y como muy bien lo dice, el estrés lo vemos reflejado en el intestino en primera instancia de una manera, sobre todo las que pasamos porque problemas intestinales, vemos reflejado el estrés en el intestino. Pero eso, el estrés quisiera que nos hablara cómo el estrés activa una enfermedad autoinmune, o sea, cómo realmente el estrés, uno dice que bueno, pero es que todo el mundo está estresado todo el día, si hoy en día todo el mundo anda en corredera, y cómo, qué pasa con el estrés que puede activar, detonar una enfermedad autoinmune y no simplemente quedarse en un susto o en una noche sin dormir. O sea, ¿cómo llega allá? Sí, gracias por la pregunta. Mira, la mayoría de las veces, cuando tú tienes una manifestación por el estrés, no es un estrés de que me va a dejar un avión y no puedo ir de viaje. Llegué tarde al aeropuerto, no. Estamos hablando de estreses de que vienen desde la infancia, cosas acumuladas desde que eres joven, desde que estás empezando tu fase laboral, cosas familiares, laborales, o sea, todo lo que está a nuestro alrededor. Cuando tú acumulas por tanto tiempo, y eso lo hemos aprendido mucho durante la pandemia, el estrés es una de las cosas que más baja las defensas. No tan, o sea, vamos a dividir esto en 2 cosas. El estrés físico, o sea, la parte física, orgánica, y la parte mental, psicológica, que a la larga están totalmente relacionadas. Yo no sé por qué nosotros nunca nos han enseñado en la Facultad de Medicina que la parte mental y la parte física, en verdad, somos un universo y estamos todos totalmente sincronizados. Entonces, a nosotros nos criaron la parte mental y la parte física. A la larga, es una simbiosis entre estas 2 partes. Cuando tú tienes la parte física, y eso se demostró en un estudio muy interesante en la guerra. Tú sabes que la guerra, desafortunadamente, muchas muertes, muchas cosas que traen las guerras, pero las guerras es uno de los lugares donde más se hacen estudios científicos. Se prueban armas, se prueban medicinas, se prueban estrategias. Y agarraron soldados y los pusieron a caminar, porque como eres soldado tienes que caminar en temperaturas bajo cero, ¿no? En la nieve, con equipos inadecuados y todo lo demás, y se midieron los niveles de marcadores de la inmunidad, y en menos de 2 días todos los tenían en el piso. Hablando de un estrés físico, eso significa que todos los extremos, ejercicios en extremo, todo lo que tú hagas de una parte radical en tu vida puede bajar las defensas. Ahora imagínate lo que puedan hacer las emociones. Tu estrés físico puede ser de 1 o 2 horas en el día. Si eres una persona que está consumada a hacer deportes o cualquier tipo de esfuerzo físico extremo. Pero la parte mental, el no dormir, el llegar a tu oficina y no tener un ambiente laboral adecuado, de llegar a tu casa y no tener un ambiente que sea feliz, tú estás sometido 24 horas a que se te bajen
ese tipo de interleuquinas y todo lo que está relacionado a este tipo de enfermedades autoinmunes. La cosa es que es diferente, porque cuando tú te sometes a un estrés físico es una cosa aguda, pero el estrés mental o esta parte emocional te lleva poco a poco. Es como esa goterita, ¿no? Que está cayendo y cayendo y de repente te hace una filtración y te destroza un apartamento. Es igual. Y está relacionado a todo tipo de enfermedades autoinmunes e inflamatorias, ¿no? E inflamatorias. Siempre, cuando nos sometemos a este tipo de conductas, yo siempre, o sea, esa frase se me ocurrió un día porque todo el mundo llegaba, y no es ser creído, ¿eh? Ay, doctor, es que voy donde tal doctor porque me dijeron que él es el mejor. ¿Usted qué opina? O doctor, vengo de usted porque me dijeron que usted es el mejor. Y ese día yo digo, oye, qué cosa tan fácil, ¿no? Todos los pacientes quieren ir al que le dicen que es el mejor doctor o el que consideran que es el mejor doctor. Pero mi pregunta es, ¿cuántos pacientes quieren ser el mejor paciente? ¿No? El problema que nosotros estamos teniendo o que tenemos muchas veces es que el paciente llega a tu consulta y quiere que en 15 minutos tú le resuelvas con una pastillita o con algún tipo de terapia, des un diagnóstico y resuelves un problema que lleva 6 meses. Y esto en verdad es lo único que causa a largo plazo es que te pases viajando de doctor en doctor, ningún doctor te va a resolver tu problema y el que te lo resuelve momentáneamente cae en el error o en el vicio de despertarte con 5 pastillas en la mañana y acostarte con 10. Cuando en verdad lo que debemos es tratar de tomarnos un tiempo, tratar de estudiar a la persona que tienes enfrente, y detesto la palabra paciente, a la persona que tienes enfrente, preguntarle cómo se siente, qué es lo que está buscando, etcétera, etcétera. Tú tienes que aprender a leer qué es, qué es el ser humano que está enfrente tuyo, porque si tú no atacas de raíz cuál es el núcleo que está causando todo este déficit emocional, en verdad lo único o sea, en verdad, y sin demeritar a mis amigos farmacéutas, o sea, tú puedes ir a una farmacia y te dicen qué tomar y qué hacer y listo, ¿no? La clave del éxito es buscar ese detonante, ¿no? De todas estas patologías. Siempre hay un detonante. Eso en verdad es algo que uno tiene que ser consciente. Yo creo que cuando uno empieza con todos los temas de estrés e intestino, que uno primero empieza con el intestino y uno no sabe ni tan siquiera que es causado por el estrés. Ya Claro. después que uno entra en conciencia de que es causado por el estrés, uno empieza a hacer como este análisis realmente, qué fue lo que pasó en ese momento, qué fue lo que te detonó esto. Y uno puede notar en muchas de las clientas que llegan a consulta por temas de intolerancias alimenticias, uno nota que algo le pasó cuando empezaron a desatarse todas estas intolerancias. No es un test de moda necesariamente, sino que realmente algo estaba pasando con su cuerpo, alguna situación emocional que empezó a tener una reacción de intolerancia a la lactosa o de intolerancia al gluten, pero es porque ya su cuerpo perdió esa inmunidad, ¿no? Claro. Como quien dice, ¿no? Sí, yo lo veo de una manera hasta mucho más simple. O sea, yo me crié en Chiriquí y te puedo decir que mi abuela, o sea, comían leche y comían pan todos los días. Pero estamos hablando de 1970, 80, mi abuela duró 90 años y jamás le pasó absolutamente nada. Si nosotros sumamos todo lo que ha pasado en la industria, ¿no? O sea, tú jamás me vas a convencer porque prácticamente la leche que se tomaba en la casa de nosotros de infancia era la leche que venía directo de la vaca, de una vaca que comía pasto lo más natural posible, etcétera, etcétera. Pero hacemos una sumatoria de cosas. Nunca me vas a convencer que una leche que se envase por 2 años es algo sano. O un enlatado, un maíz, que lo puedes mejor comer de una manera un poco más natural, que se envase y te cueste 30 centavos una lata, es algo totalmente sano. Entonces, ese es el primer factor. El segundo factor es que, por lo menos nosotros, ahora en el 2000, en nuestra generación, 2020 o el 21 en el que estamos en este momento, tenemos la oportunidad de poder hablar. Yo quiero que tú vayas a tu juventud o a tu infancia y le digas a tu papá que no vas a comer pan de desayuno o que tenías una alergia y que te vas a comprar un pan de $3. Olvídate de eso. O sea, la parte psicológica y los bloqueos mentales a que todos fuimos sometidos desde infancia. Y, o sea, ojo, no es que nuestros papás eran malos, era ese momento de vida. ¿Quién sabe qué pasará en 20 años, no? O sea, no es juzgar a alguien,
pero era el momento que se vivía. Entonces, hoy en día la gente tiene la oportunidad de poder manifestar, decir qué se siente, qué no se siente, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas aunadas a que la gente está viviendo mucho más de lo que se vivía hace 40, 50, 70 años atrás. Se ha dado la oportunidad y el avance de la ciencia, porque tampoco podemos irnos en contra de la ciencia. Este conjunto de avances ha permitido poder hacer diagnósticos adecuados, diagnósticos y sobre todo diagnósticos y tratamientos, y abrir nuestra cabeza, como el día de hoy, en que nosotros tenemos que olvidar de esa figura del doctor, que cuando tú llegabas no podías ni hablar, o sea, te daba miedo, tenías que preguntar y era casi como hablar con una autoridad de cualquier religión, que prácticamente era agachar la cabeza como si fuera una religión, ir al doctor. Hoy en día es imposible que un doctor pueda diagnosticar, tratar, mandar dieta y decir que tienes que comer o no en un restaurante. O sea, todas estas cosas. Entonces, hoy en día, yo te puedo decir que tenemos una oportunidad de oro de poder trabajar todos en conjunto para poder tener unos mejores pacientes. ¿Por qué les digo todo esto? A mí me sorprendió el año antes de la pandemia, 2019. Nosotros fuimos un grupo con mi socio, imagínate, mi socio es cirujano oncólogo, y fuimos, o sea, 4 médicos, nuestra esposa, fuimos a Nueva York a un curso en el Memorial de Nueva York. O sea, estamos hablando de uno de los mejores hospitales de cáncer del mundo, centro de primer nivel en atención a los pacientes. Y nos llamó mucho la atención, nosotros tratamos de salir 1 o 2 veces a congresos, y nos llamamos porque era, prácticamente decía, medicina integrativa en pacientes con cáncer. Yo dije, ¿qué Memorial de Nueva York? Bueno, nos fuimos al Memorial de Nueva York. Mira, más que prestarle tanta atención a las charlas, a mí lo que más me llamó la atención es que las personas que nos estaban hablando eran premios Nobel. O sea, nos estaba hablando una persona de Suecia, una persona de Noruega, una persona de Hopkins, una persona, o sea, los jefes, personas reconocidas en la parte ultra científica, que el tema era microbioma, microbiota. El otro era afecciones emocionales en cáncer. O sea, cómo manejar a un paciente en cirugía desde la parte emocional. O sea, entonces, cuando tú ves a semejantes personas hablando de temas de medicina integrativa, tú dices, por eso es que están considerados los mejores centros, porque no bloquean este tipo de mentalidad como nos acostumbran a nosotros, ¿no? En muchas ocasiones. Yo pienso que nosotros ahorita sí estamos dándole un giro, o estamos tratando de darle un giro al manejo de nuestra medicina, pero yo no he conocido a un paciente que se me haya sentado enfrente que llegue a una consulta tan incómoda como es una consulta a un coloproctólogo. Yo creo que o sea, yo pienso que el género femenino está acostumbrado o en su cabeza tiene un chip ya heredado de ir al ginecólogo, pero nadie tiene un chip heredado de ir a un coloproctólogo. O sea, es una consulta bastante muy privada, de mucho pudor, etcétera, etcétera, que se siente ahí y no tenga algo emocional que lo afecte. Les voy a contar, y no me lo han preguntado, pero me voy a ir adelantando. La gente consulta por diarreas, enfermedades. Yo no te puedo decir cuántas personas nosotros en la oficina diagnosticamos al mes. Y eso sí lo tengo estudiado porque eso sí llamamos estadísticas. 70% de las personas hacen caso, 30% no hacen caso. Pero de ese 30%, porque esto es algo bastante nuevo, regresan todos, en menos de 3, 4 años regresan. Y con un nivel de inflamación, enfermedades raras, todo lo demás, tiroiditis, todas las itis del cuerpo, llegan a la consulta 3 años después. Pero hay una patología que se está presentando muchísimo, muchísimo, y el nombre científico, para que lo busquen y lo estudien un poquitito, se llama anismo. Anismo es una contracción de los músculos de todo lo que es el complejo del esfínter del ano al momento de evacuar. Tú cuando vas a evacuar
los músculos están totalmente apretados y tú cuando haces la maniobra de pujar, que debe ser una cosa totalmente relajante, tú pujas y sale la materia fecal. Cuando tú estás en estos niveles de estrés, ¿y por qué te voy a decir niveles de estrés? Tú cuando pujas, los músculos en vez de relajarse se contraen. ¿Con qué hago con esto? A mí, en lo personal, el estrés se me manifiesta con contracturas en la parte lumbar. ¿Sabes? Yo tuve una contractura en el año 2011, a mí me duró eso 4 meses y se me quitó de una manera tan sencilla que si quieres después les cuento la historia. Pero voy a la contractura de los músculos del ano. Se contraen estos músculos y cuando tú vas a pujar, ¿qué dolor de cabeza ir al baño? Se convierte en uno de los peores martirios que puedes tener. ¿Ok? Entonces, al tener estas contracturas, puedes evacuar después de pujar mucho. Y después de pujar mucho, quedas con una sensación de evacuación incompleta. Oye, yo ya evacué, pero quedé con una sensación de evacuación incompleta. Si eso tú no lo aprendes a corregir, y corregir no significa cirugía, porque estos hacen terapias de biofeedback, que son terapias como si fueras una electromiografía, o sea, terapias de relajación y todas estas cosas, yoga, pilates, ir a una fisioterapeuta que te ponga unos electrodos. Si tú esto no corriges, terminas en hemorroides, terminas en fisuras del ano, terminas en. ¿Y cuál es el error que se comete normalmente? Que van al médico y tratan las hemorroides, pero no se fueron al anismo. Y no solo ir al anismo, sino que el anismo, del 60 al 80% de las personas está asociado a trastornos de ansiedad. Y el otro 20% no lo ha comentado. O sea, el 100% de estas personas están totalmente bajo un nivel de ansiedad increíble. Además de esto, el anismo se asocia en 40-50%, o sea, la mitad de los pacientes que tienen anismo se asocian a algo que se llama vaginismo. ¿Qué es el vaginismo? Unas contracciones de la vagina, porque también es músculo, al momento de tener vida íntima. ¿Qué le tienes tú que preguntar a una paciente? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste vida íntima? O las 3 últimas que tú recuerdes, si tienes dolores, si es incómoda en algún tipo de posiciones, o sea, y tú cómo puedes medir la calidad de vida de un paciente. O sea, normalmente nosotros, tú te imaginas lo aburrido que sería una consulta que tú te sientas y que venga, vamos a ver laboratorio, tomografía, o sea, hacer todo esto como si fuera un robot. ¿Me explico? Cuando a mí, yo veo la salud de una persona en estos 5 puntos. Si orina bien, si evacúa bien, si duerme bien, si tiene una vida sentimental, íntima, adecuada, y si la persona tiene en algún momento de la semana algún tiempo para hacer ejercicio, yoga, meditación, algo que se dedique más de 1 hora al día. Tú cuando tienes esos 5 puntos, tú puedes saber si la persona que tú tienes enfrente está tratando de tener un balance en su vida, y si no lo tiene, entonces te enfocas en tratar estas tres cosas o 2 cosas que no le estén funcionando, y ahí es donde está el éxito. Ahí es donde está el éxito. Pero el intestino, como se dice, va desde la boca hasta el ano. No solo el intestino delgado, el intestino grueso, cada uno tiene su función. Una de las cosas que yo veo también es que la gente separa, que si el esófago, nadie le presta atención al esófago, el estómago, la boca, el colon, el ano, y a la larga es un mecanismo como un carro. O sea, tú puedes tener el mejor carro y tener las mejores llantas del carro, pero si no le echas un buen aceite, ¿de qué te sirve tener todo esto? O si no le pones una buena batería. O sea, todo es así. Puedes poner los mejores asientos de cuero, pero si tu carro se ve sucio por fuera, tampoco es agradable. Y nos vamos con una cantidad de ejemplos. Igual es el tracto gastrointestinal. Por eso se llama tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el ano. Tu salud debe empezar desde la parte dental hasta la parte anal. Ahí es donde tú puedes medir todo este tipo de cosas que estamos hablando el día de hoy. Doctor, aquí una persona preguntó que si la inflamación o el estrés puede afectar la absorción de nutrientes por el intestino, como el hierro, o existen varios factores que impiden la absorción. Totalmente,
Totalmente, claro que le afecta. ¿Con qué te puedo poner el ejemplo? Con una piel. O sea, no voy a mostrarles ahorita fotos de intestinos inflamados. O sea, un intestino inflamado es como si tú tocaras una roca. Y te lo voy a poner. Tú cuando te golpeas, tú tienes un moretón o una cicatriz en tu cuerpo, en tu parte, la crema que tú pongas jamás se va a absorber, igual que como si se absorbe, o sea, si tuvieras una piel totalmente desinflamada, con los poros abiertos, etcétera, etcétera. Ahora tú te imaginas lo que está pasando a nivel molecular. O sea, estamos hablando de cosas que necesitas microscopio para poderte ver, y microscopios de alta resolución para poderte meter en el insight de todas las células, todo lo que tiene que estar pasando para tú poder absorber un nutriente. Mira, la clase más difícil de la Facultad de Medicina, en mi experiencia, es una cosa que se llama bioquímica. Bioquímica es una clase espantosa en la que tú tenías que aprenderte de memoria cómo entraba una moleculita, salía, y todo era como ver guerras en las galaxias. O sea, era una locura ver todas estas cosas. Igual pasa en el intestino. O sea, cuando tú te inflamas, quitas la permeabilidad o la aumentas, porque todos los extremos. Acuérdate que la clave del éxito es tener como un balance. Y cualquiera de las dos cosas altera la absorción de nutrientes, ¿no? Y para tener una buena absorción de nutrientes, o sea, vuelvo y repito, tú tienes que tener una excelente digestión, y la digestión empieza, el primer paso de la digestión es como tú masticas la comida. Ahí empieza la digestión, ¿no? Como tú masticas la comida, manda ondas al cerebro, bla, 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 hasta que logras ir al baño. O sea, es un proceso bastante complejo, y cualquier parte que se inflame tiene que afectar la absorción de estos nutrientes. Interesante, doctor. La verdad que eso que usted acaba de decir, y yo la verdad que usted hablaba del anismo, y yo lo único que pensaba, esa frase que a veces suena así como media chabacana, pero cuando uno tiene miedo de que te dicen que uno lo aprieta. Eso fue lo que se me ocurrió realmente cuando estaba diciendo así, es literalmente que el estrés hace que uno apriete, o sea, no es una broma, ¿no? Sí, sí, a la larga lo que pasa es que esto es algo que nadie habla de esto, pero es prácticamente como el bruxismo. ¿Cuántas veces tú te das cuenta que tú tienes bruxismo? ¿Cuántos de nosotros vamos al odontólogo y dicen, mira, pero usted tiene bruxismo? Y, pero yo no, si yo no ando con los dientes. Cuando a ti te dicen y tú le prestas atención, la cantidad de veces que tú aprietas los dientes y, o sea, bruxas. Ahora imagínate en el ano. Lo que pasa es que estos son tipos de conversaciones que la gente o sea, tiene mucha pena, digo, y es entendible, ¿no? Pero casi nadie habla de esto. Pero lo que es la parte anorrectal y la fisiología anorrectal es un mundo aparte, y hay que estudiar bastante y saber poder detectar esto, ¿no? Doctor, una pregunta. Qué bueno que ha tocado el tema integral con respecto, o sea, tratar al individuo integralmente. Usualmente, cuando una persona es diagnosticada con una enfermedad autoinmune, como usted dice, ¿no? Te mandan la cantidad de pastillas y recetas, pero si yo no cambio mi estilo de vida, de nada vale las 800 pastillas que me estoy metiendo, porque sigo teniendo ansiedad, sigo teniendo estrés, no verifico o no hago el correctivo en aquellas situaciones que me tienen totalmente inflamada. Y entonces entra una alternativa que es la medicina un poco natural, ¿no? Que las personas dicen, ¿sabes qué? No, tengo tanto tiempo tomándome la desomeprazol, tengo tanto tiempo tomándome la cólica, la voy a soltar. Pero la idea de todo esto, o sea, la pregunta es, quiero saber si estamos de acuerdo, de nada vale que tú te pongas medicina natural, medicina convencional, si el estilo de vida que te está llevando literalmente a una inflamación diaria no se cambia. Entonces, me encantaría, doctor, que usted pudiera, por favor, hacer un énfasis tan puntual en que, como usted dice, estás dispuesto a ser un buen paciente. Un buen paciente es, ya, o sea, sé que no tengo una vida en pareja que en las óptimas condiciones, al mismo tiempo tengo un estrés en el trabajo, no estoy llevando la vida balanceada, pero me tomo todas las noches, canalizo mi estrés con el vino.
de nada valen las 400 pastillas que te estás tomando, porque el intestino va a resentir todo el día, o sea, el día a día, ¿no? Funciona así, ¿verdad? Totalmente. Mira, creo que en verdad, olvídate del intestino y olvídate. Yo pienso que todo en la vida funciona así. De nada te sirve a ti hacer 3 horas de ejercicio si terminas y te vas a comer una hamburguesa diaria, ¿no? O terminas y te comes pizza y Coca-Cola y te matas en el gimnasio, ¿no? O todo lo contrario, estudias y no tienes una calidad de vida social, o te pasas en vida social y no estudias. Nosotros, los médicos, o sea, el mundo ideal, yo pienso que sería tener y vuelvo y te repito, el MD Anderson tiene 2 pisos en medicina integrativa. Ellos son demasiado inteligentes, se dieron cuenta que no pueden luchar en contra de esto porque los pacientes se aburrieron de la medicina tradicional. Se aburrieron de la medicina tradicional. Digo, y nos aburrimos, me incluyo. Entonces, ahí viene la parte que empezó, que si medicina homeopática, que si alopática, que si homeopática, etcétera, etcétera. Pero el término que a mí más me gusta se llama medicina integrativa porque a la larga es fácil de integrar. O sea, nosotros, vuelvo y repito, no podemos dejar la ciencia a un lado. Lleva muchos años y tampoco, decía un cirujano que se llama José Trinidad Castillero de Chitré, siempre me dijo una frase: la gente piensa que cuando nosotros hacemos medicina aquí en Chitré, en Panamá piensan que todo lo que se hace del Puente de las Américas para allá es bueno y que todo lo que se hace del Puente de las Américas para acá es malo, ¿cierto? Eso es una cosa que se me quedó grabada porque a la larga tú te das cuenta que en todos lados existen cosas buenas y malas. Nosotros, ojalá nosotros podamos tener un centro de medicina integrativa en el cual yo todavía no soy de la onda porque así como hay médicos tan extremos por decirte así, de la parte alopática, que el paciente necesita recibir quimioterapia y punto, acuéstate en un sillón que te va a pasar 20 medicamentos que van a matar todas las células de tu cuerpo y dije, ¿cómo está tu familia? Y este tipo de cosas. A la parte en que si dejas de comer azúcar se te va a curar el cáncer, ¿no? Los 2 extremos son muy malos. ¿Cuál es el punto central? Si yo tengo un familiar o tengo un paciente que tuviera cualquier tipo de enfermedad, oye, vámonos a hacer las 2 cosas. Vamos a poner tu quimioterapia, pero también vamos a darte vitamina C, minerales, vamos a enseñarle a esta persona a meditar, y meditar no significa, o sea, a rezar dependiendo qué tipo de religión es nuestro paciente. ¿Cuántas veces nosotros preguntamos si el paciente es musulmán, hebreo, si es hindú? O sea, tantas cosas diferentes que hay, católicos o cristianos, o sea, todas estas cosas. Y, o sea, llamemos al acto de meditar un momento de intimidad con el ser en el que ellos crean y hacer de todo esto un núcleo para que, o sea, con la finalidad de que una persona tenga una mejor calidad de vida. Así de sencillo. Mira, Entonces, doctor, incluso el Papa últimamente puso un mensaje sobre la meditación y realmente el rosario está súper a favor de la meditación del Papa, y el rosario para los católicos es una fuente de meditación. Lo que pasa es que se ha asociado publicitariamente como que fuese meditar sea otra religión que viene de Oriente. No es que venga de Oriente, es que realmente esta gente inició con estas prácticas porque son civilizaciones mucho más antiguas, pero el rosario es un mantra al final, o sea, es rezar cada bolita y básicamente concentrarse con su propio Dios. Entonces, es importante que también la gente lo adopte un poquito más, porque no tiene nada que ver con religión, sino más bien con estar con el silencio y aprender a respirar, que es una de las medicinas más baratas que tenemos en el planeta, porque simplemente el oxígeno nos ayuda a realmente poder tener un sentido de paz y oxigena muchísimas células, tanto del cerebro como del resto del cuerpo, ¿no? Entonces, yo sí quiero hacer ese énfasis de esa mala creencia que hay hoy en día, pero que cada día, pues, ya está el Papa está a favor de la meditación. claro, y yo te voy a poner 2 ejemplos con eso. Una de las cosas, o sea,
Mira, yo estudié aquí, cuando vivía en Panamá, que vivía hasta los 9 años, estudiaba en un colegio hebreo. Me fui a Chiriquí y obviamente ultra católicos. Y una de las cosas que yo tuve, o sea, no aversión, sino que decía, oye, ¿para qué me levantan a mí los 7 de la mañana para llegar a ver quién se sienta primero en la iglesia y rezar ese rosario lo más rápido posible y no sé qué? Y una vez estaba con un monje budista y me dijo, ¿tú has visto lo lindo que es el Padre Nuestro? Y me enseñó a rezar el Padre Nuestro. Cuando tú escuchas y cuando tú le rezas un Padre Nuestro, independientemente de qué religión que seas, es un espectáculo. Y lo dijo Bono en un concierto. Bono en el concierto que hizo en Boston en el año que fue 2007, no, perdón, en el año 2004, imagínate, Bono hizo un concierto y en una de sus canciones dijo que hubo un acto terrorista y dijo que una de las religiones que él ha estudiado, que es la más bonita, es la religión musulmana. El libro que él dice que es uno de los libros más profundos del Corán, pero que qué lástima que personas terroristas hayan escogido este libro para tergiversarlo y llevarlo a un acto terrorista. Igual es con esto, ¿no? Y te digo por qué esto, porque una de las grandes bendiciones de esta profesión es que, o sea, ni quiero hablar de los políticos porque nos toca atender de todos los partidos, que eso no es tema de hoy, pero nos toca atender de todas las religiones. Entonces, si tú no estás empapado en un poquitito de cada religión, ¿cómo tú le vas a decir a un paciente, oiga, necesito que te acerques un poco más a esa vía? Porque me acaba de preguntar Daisy González. Daisy González, mira, es la tremenda pregunta. Anismo poco escuchado, tiene todo el sentido. ¿Quién lo diagnostica y cuál es el tratamiento adecuado? El anismo lo diagnostican 2 especialidades. Un gastroenterólogo especializado en fisiología anorrectal, porque no, o sea, la fisiología anorrectal es una especialidad que se maneja por coloproctología o cirugía colorectal, que es mi especialidad, o por gastroenterología, cualquiera de las. La especialidad, cuando vean algún diploma, alguna de estas cosas que gracias a Dios ya está de moda no andar colgando diplomas en los consultorios, se llama motilidad gastrointestinal. Tú le haces este tipo de interrogatorios, el paciente llega con esto, se diagnostica con la historia clínica que les acabo de contar y posteriormente se hacen unos exámenes que se llama fisiología anorrectal, que es un ultrasonido, una colonoscopía y una manometría anorrectal. Con eso tú llegas al diagnóstico. El tratamiento de esto, yo le digo a la gente, de nada sirve, o sea, yo jamás receto Tafil. Vayan a otra persona que se recete Tafil, a menos que sea extremadamente necesario. Le digo, y aquí es donde digo, necesito que me regales 21 días de tu vida, tú me los vas a regalar a mí y yo te los voy a regalar a ti. Así empieza este tipo, ya cuando tienes el diagnóstico hecho. ¿Por qué? Porque yo necesito someterte a una dieta, que es una dieta que he aprendido a través del tiempo de múltiples colegas homeópatas y, o sea, aquí creo que a Panamá hasta trajeron a Alejandro Jonger por una paciente que tuvimos aquí, una paciente que operamos, y resulta que esa paciente era compañera de Alejandro Jonger de la escuela y eran amigos y la trajeron y trajeron a Alejandro Jonger. Ella lo llamó a la hermana y lo trajeron a Panamá. Así llegó él a Panamá, entre muchas otras cosas. Y vamos a hacer una dieta, prácticamente, que estamos hablando del tratamiento del anismo, en que esa dieta consiste en quitar azúcares, poco carbohidrato, 0 lácteos y ayuno intermitente. Eso es lo que estoy usando en este momento. Obviamente eso depende de cuántas personas, o sea, también de la persona que tengas enfrente, ¿no? Después de eso, necesito que te dediques a ti, porque le digo, tú tienes un problema conmigo, que yo trato de hacer ejercicio todos los días, trato de meditar, aunque sea 5. La gente dice meditar 1 hora, eso es mentira. Eso lo hace un monje. O sea, si tú llegas a meditaciones de 5 minutos, estás volando. Entonces, oye, saca un tiempo y medita. Trato de hacer yoga. Entonces yo le digo, si yo en un área tan ocupada de la vida puedo hacerlo, yo quiero que me expliques tú por qué no lo puedes hacer. Y yo tengo una niña de 4 años y un niño de 2 años, y, o sea, digo, no soy el centro del hogar, pero estoy en el hogar, y
Y lo que te puedo decir es que necesito que saques tiempo para ti. Si tú no eres capaz de sacar tiempo para ti, ni gastemos tiempo en esta consulta y ya, no hacemos ni dieta ni nada. Si vas a sacar tiempo para ti, entonces necesito que me hagas yoga, pilates o alguna otra actividad en la que te estires tu cuerpo. Además de eso, necesito que te levantes por estos 21 días, hagas tu esfuerzo máximo y te levantas a las 5 de la mañana y hagas ejercicio cardiovascular en ayunas. Aparte de esto, puedes hacer vida social, pero vas a tomar Perriero, San Pellegrino, la marca que quieras, con limón, mientras todo el mundo está tomando vodka o gin tonic, y tú dices que estás tomando eso porque la presión social siempre afecta, y me vas a regalar uno de esos 21 días. Además de todo esto, necesito que vayas donde personal médico entrenado, que son centros de rehabilitación pélvica. Conozco 2, pero sé que hay más. Me gustaría conocer más, pero solo conozco 2, uno que está en Punta Pacífica y otro que está en el Hospital Panama Clinic, en que tú puedas enviar a un paciente que afortunadamente, por el pudor, por más open mind que tú seas, ser de género femenino y que una persona de género masculino te tenga que hacer terapias no rectales, créeme que no va a ser de lo más cómodo. Por suerte, la mayoría son de género femenino y entienden mucho más, se entienden mucho más y te hacen terapias con bases científicas, con software entrenados en rehabilitación pélvica. Y si tú ves este tratamiento en qué consiste, para resumir la pregunta de cómo se trata, el 80% depende de ti. Pero alguien te tiene que decir qué es lo que tienes que hacer. Tampoco es que tú a lo loco te vas a hacer tratamientos, porque es tiempo para ti, ejercicio para ti, que seas disciplinado haciendo una dieta, que seas de no sé qué, y ese 20% vas a biofeedback. Porque de nada te sirve ir a la mejor centro de fisioterapia si tú no eres capaz de hacer una dieta, ¿no? Es eso. Es como si tú llegaras a hacer cualquier ejercicio físico y no te estiras después de hacer ejercicio. Vas a terminar lesionado. Es eso. Qué interesante todo esto que estamos conversando y vemos esta relación realmente de cómo se van llevando este tipo de cosas, pero vamos a decir que la gente tiene anismo y no lo sabe. Por decir que le hemos dedicado al anismo en particular, pero por decir que fuese así. ¿Cuál es el peor riesgo que tiene una persona en esa persona no diagnosticada con anismo, que puede también ser celíaca o no, porque es un tema que realmente pues, le puede pasar a cualquiera? ¿Cuál es el peor riesgo que tenemos a nivel intestinal y cuál es el peor riesgo que tenemos en no cuidar esto a nivel integral? Sí, para mí, creo que tú sabes que esa es una de las peleas que yo tengo en la casa, que es que mi esposa es hemato-oncóloga y todo su círculo es oncología y mi socio es oncólogo. Pero yo siempre le he dicho a la gente, oye, pero ¿por qué se le da tanta publicidad al cáncer? La gente escucha cáncer y se espanta cualquiera de nosotros se espantaría. Pero tú sabes qué, ninguna enfermedad es más grave que otra. Eso tiene que ser como un highlight de la noche. Ninguna enfermedad es más importante que otra. Esto es como si tú agarraras un vuelo y tú me dirás, no, es que me voy a Nueva York, o me voy a Asia, o me voy a Australia, o agarro un avión y me voy a Chiriquí. Cualquiera de los aviones se puede caer y el resultado es el mismo. Entonces, si tú tienes enfermedad celíaca, ¿cuál es el peor de mis temores de que tú no te cuides? Una palabra que se llama cáncer. El resto de enfermedades autoinmunes, yo le digo a las personas, tú cuando tienes un cáncer y puedes sobrevivir, amén. Si no, pues es un no sobreviviente. Pero las enfermedades inflamatorias intestinales, es un dolor de cabeza en el buen sentido de la palabra, tanto para el paciente como para el médico. La gente, una de las cosas más difíciles que nosotros tenemos en la profesión es poder aislar nuestra cabeza del paciente, ¿no? Pero la calidad de vida de una enfermedad inflamatoria intestinal es horrible. O sea, tú te imaginas girar tu día de que tú te despiertas a que no puedes comer no sé qué, que si comes te distiendes, sangras. Eso qué calidad de vida es, ¿no? Y eso en cuanto a la enfermedad inflamatoria. En cuanto al anismo, yo te diría que la peor cosa que puede pasar y que pasa muy frecuentemente es que los pacientes tienen esta contractura del anismo y después que tienen el anismo desarrollan hemorroides.
o desarrollan fisuras anales, o desarrollan úlceras rectales y un montón de patologías que no vale la pena mencionar. Entonces, la persona que está sentada en el escritorio va a decir que vamos a operarte las hemorroides. Estoy hablando del peor escenario. Y llega el paciente y sigue con las hemorroides después de operado. Y yo te voy a decir una cosa, yo creo que ni a tu peor enemigo tú le recomiendas una cirugía de hemorroides. Es la cosa más dolorosa y horrible que hay en el mundo, hecha aquí o en cualquier hospital del mundo. Por eso nosotros tenemos que tratar de evitar operar hemorroides. Entonces, operar a una persona y hacerla pasar por ese calvario y que el problema después no se resuelva, creo que es el peor escenario que puede pasar. Wow, eso realmente es increíble lo que acaba de decir, porque a veces uno piensa que las operaciones resuelven todo, ¿no? Y probablemente no la resuelva. Eso es increíble. Doctor, otro de los puntos que siempre yo creo que dejamos de lado los celíacos es el tema de las úlceras. Normalmente, y no solamente los celíacos, los no celíacos también, a veces uno siempre habla, ay, que tengo gastritis, ay, que me comí esto, que me cae mal, que lo que sea, y no le damos esa relevancia a una úlcera o a una gastritis. Y para eso el remedio de la mayor parte de los doctores, pues es el bendito Nexium. ¿Y cómo podemos remediar esto sin necesariamente el Nexium? ¿Y cómo hacemos esa transición de necesitar Nexium y pasar a algo un poquito más light, que después no nos vaya a cambiar la flora intestinal? ¿Y cuál es la consecuencia de la úlcera? Ok, yo te lo voy a resumir así. Y mira, con el grupo de personas que yo trabajo, gracias a Dios, han cambiado tanto su manera de pensar. Yo creo que no es que nosotros seamos que los gurús y que somos genios y que nosotros cambiamos la... No, yo creo que el paciente nos ha enseñado a cambiar. En el 2011, yo te lo voy a resumir, te voy a contar por qué yo me vi obligado a cambiar. Yo llegué, yo no sé con cuántas especialidades en el 2009 a Panamá. Yo trabajaba desde las 5 de la mañana. En esa época no había tanto tráfico en Panamá, pasaba visita, me iba de San Fernando a Punta Pacífica, de Punta Pacífica a Paitilla, Paitilla, Nacional, estaba a las 7 de la mañana en el complejo hospitalario de la Caja del Seguro Social y me quedaba hasta yo no sé qué horas, hasta las 3, 4, y de ahí empezaba a hacer medicina privada ayudando a todos los cirujanos de Panamá. Y en la noche, cuando tú estás recién llegado, pues te invitan a dar conferencias y charlas, o tú mismo les estás buscando para hablar de todo lo que has aprendido. Y en la cena, obviamente, terminaba la cena y terminabas comiendo, siempre en las cenas eran en restaurantes, y terminabas comiendo copita de vino, y 11, 12 de la noche. En resumidas palabras, yo demoré un año de mi vida pensando que yo tenía 20 años, que tú a los 20 años salías de la discoteca a las 5 de la mañana y a las 6 estabas en el hospital como si nada hubiera pasado. Ahorita mismo yo creo que yo me tomo más de 3 copas de vino y son 3 días de goma, o sea, olvídate de eso. Entonces, yo duré un año en ese ritmo y un día estaba en una reunión de docencia nacional, yo estaba en el comité de docencia nacional y me entró un bajón y yo dije, mierda, se me bajó el azúcar. No, caigo, ¿no? Y cuando caigo, empezaron mis faracheras. Yo dije, ¿esto qué es? Todos los exámenes normales, yo dije, de una vez tomándome azúcar, electrocardiograma. Mira, iba a todos los doctores y no había nada peor. No hay nada peor que tú vayas a un doctor y digas, todo está normal. Y yo me siento Horrible. mal. Esto no es normal, yo me siento mal. Y empiezas tú, como todo el mundo te dice que estás normal, empiezas tú a improvisar. ¿Qué hacía yo? Comer y comer, porque yo decía, lo que me da es un bajón de azúcar, entonces yo voy a comer más carbohidrato y azúcar para subirme el azúcar. 2000, esto fue en el 2010. Hasta que un día, una amiga que en verdad no me importa decir su nombre, se llama María Gabriela, digo yo que María Gabriela Pinzo, necesito un favor, necesito que me atienda. Ya no sé para dónde ir. Buenísima. Chimino, que es el don Maximino Pinzón, que me encanta hablar con él, me dice, oye, Homero, y me agarra y me pone los ojos así, tú estás intoxicado.
Y cuando Chinino Pinzón me dice, tú estás intoxicado, yo dije, ahora sí llegué yo a donde tenía yo que intoxicado si yo no tengo ni vómitos ni diarrea. Porque en mi cabeza, siendo doctor, para mí intoxicado era vómitos y diarrea y fiebre. Yo es que yo no tengo nada de eso. Yo entendí que es estar intoxicado como en el 2013-14, o sea, 2 años después. De ahí, ¿en qué terminé yo? Empecé con ellos terapias alternativas y no sé qué, también yendo a tomar Nexium y tomar todo, ¿no? Y me puse a hacer ejercicio y fui al Cogüey un día y se me rompió un menisco y terminé en el quirófano. Y cuando yo voy al quirófano, me pesan antes de la cirugía y yo estaba en 202 libras. Yo dije, ¿what? Cuando mi peso siempre habían sido 165 libras. Y en un año de ese estilo de vida, enfocando mi vida en trabajo y buscando el éxito y todas esas cosas, prácticamente lo que estaba era haciendo, destruyendo la máquina de mi cuerpo, así de sencillo. Y ese día fue cuando tomé una determinación y empezó el clean y Alejandro Younger, y yo no podía creer que cuando yo hice el clean, perdí 21 libras, o sea, terminé en 180 más o menos, y no fue la pérdida de esto, sino lo bien que yo me sentía cuando terminé eso. Y ahí empecé, oye, ¿sabes qué? A todos los pacientes clínicos. Entonces todo ha sido como un ir y venir, aprender, desaprender. Ya, por ejemplo, yo ahorita no uso el clean. De repente, María Gabriela o sea, y te digo que es donde voy. También está Erika Stali, una cantidad. Vanessa Castillo, que es de Venezuela, sí, que trabaja acá en Panamá, que es súper amiga mía también. Alejandra Maya también. La verdad que hay un buen grupo. Alejandra Maya la conozco por teléfono, por chat nunca la he visto personalmente, pero me hablan muy bien de ella. O sea, hay mucha gente que está ayudándonos a nosotros. Porque el doctor Xial con la bomba inmunológica. Nunca lo he visto, nunca lo he conocido, pero todo este tipo de doctores, yo pienso los aceites esenciales también, doctor. No, de los aceites esenciales. No te enseño, mi casa está como bañada en todo eso y mi consultorio también. Pero lo que te quiero decir es que, o sea, con todo este aprendizaje que nosotros no podemos ver a estos colegas que te acabo de mencionar como enemigos, sino como amigos, porque yo quiero que tú me digas, el éxito, yo siempre lo comparo en un quirófano, que es a lo que dedico el 90% de la práctica de la medicina, estar operando. El éxito de un quirófano fue haber copiado la manera de andar de la aviación. Había un cirujano de la NASA, obviamente, y él dijo, oye, ¿tú sabes qué? Habían muchos errores médicos de malpraxis en Estados Unidos y tenemos que evitarlos. ¿Cómo hacemos? Nosotros manejamos una vida en el quirófano, pero ustedes se imaginan la responsabilidad de un piloto cuando son de 80 a 200, depende de la capacidad del avión, de vidas que dependen de una persona. Entonces, ellos hicieron y aprendieron a trabajar en equipo, hicieron checklists, una cantidad de cosas, y por eso es que la mayoría de los aviones no se caen. Entonces, nosotros intentamos copiar esto en un quirófano, y mi pregunta es, ¿por qué no lo intentamos copiar en nuestro consultorio? Es imposible. ¿Y qué es lo que nos desgasta a nosotros en nuestra práctica? Que a mí me encantaría, por ejemplo, tener un equipo en el que yo pudiera tener al lado una nutricionista, al lado alguien que no fuera médico, pero que fuera coach. Son súper importantes. ¿Eh? Y de repente una psicóloga, o un psiquiatra, y un gastroenterólogo, y alguien. O sea, que un paciente solo tuviera que ir a un solo lugar para poderse atender una enfermedad. Dime que eso no sería como ir al Disney de cualquier persona enferma, ¿no? Tienes que hablar con nuestra amiga Verónica, Verónica, que le encanta eso, Verónica Calderón. También me habla de lo mismo. A Vero. Ah, no. La Vero. No. Ojalá estuviera aquí Verónica, y Verónica es una gran amiga. Esa Verónica era mi terapia de escape. Yo me escapaba. 100%. Le decía yo que Verónica, hazme un favor, no me pongas tanto olor, porque tú te imaginas que dar consulta después de donde ella con tanto olor, yo dije, pues nada más ponme el aceite de coco, ¿no? Pero Verónica es excelente. Verónica ha hecho un cambio muy importante también en nuestra medicina. Sí. Entonces, todo este tipo de cosas. ¿Tú te imaginas lo insoportable que es llegar, señora, váyase al primer piso, sáquese el laboratorio, y los laboratorios carísimos, ¿no? Y otra de las cosas en la enfermedad celíaca, que yo creo que ya han tenido muchos temas, y digo, la próxima semana vamos a hablar, a escuchar a uno
grandes gurús de esta enfermedad, pero yo te soy sincero, y ahí sí, las personas que manejan la enfermedad celíaca tenemos muchas discrepancias. Yo ya ni gasto mi tiempo mandando tantos laboratorios. Ni gasto mi tiempo mandando tantos laboratorios. ¿Por qué? Le estás haciendo gastar tiempo y dinero a los pacientes. Dos, que todavía la enfermedad celíaca es una enfermedad muy nueva. Llevará 20 años, pero 20 años comparado con apendicitis que está desde que el hombre se creó prácticamente. O sea, hay mucha diferencia y nos falta mucho por estudiar. Por ejemplo, antitransglutaminasa. Yo quiero que algún médico me explique, especialista, en cuánto gluten tiene que comer una persona para que la glutaminasa le salga positiva, por ejemplo. Puede ser que una persona tenga mucho más sensibilidad que otra y una necesite un croissant entero o una pizza y el otro necesite simplemente un cross contamination para que le salga positivo. ¿Cómo diferenciamos a estos pacientes? ¿Cómo tú clasificas que alguien es celíaco o intolerante? O sea, falta mucho. Este es un terreno que yo creo que en 20 años vamos a poder tener una clasificación mucho más adecuada. Y lo que siempre digo a la gente, yo me voy directo a la prueba genética. Yo, si está positiva, si no está positiva. Y cuando salen dudosos, sí les explico que una prueba genética no significa que eres celíaco 100%, pero yo todavía no he conocido a una persona que no lo deje y no se sienta mejor. No solo por el gluten, sino por la cantidad de porquerías que hay a su alrededor. Llámese, si tú dejas de comerlo, no te vas a comer un tres leches. Si nosotros sumamos un tres leches, que era mi postre favorito, era comerse tu gluten, más tu azúcar, más después del azúcar, la leche, y después de haberte comido quién sabe cuántas cosas antes, porque es postre. Entonces, obviamente, al dejar eso, dejas de comer tantas cosas. O sea, todavía no he conocido a alguien que no se sienta mucho mejor dejando este tipo de alimentos, ¿no? Tenemos unos comentarios en el chat que vale la pena leer, Rocío, si estás por aquí, nos colaboras con los comentarios de chat. Sí, voy para allá. A ver, primero es que hay una pregunta que dice que si el estrés puede influir en el reflejo de ir al baño justo al terminar de comer. Entiendo que es un reflejo, pero no sé si está mandado por el estrés o si está dentro de la normalidad. Es la primera pregunta que tenemos. Déjame respondértela porque sí. Después se me olvidan las otras. Mira, hay una cosa, y grábense esto, y ahí sí me van a matar algunos colegas. Cuando a ti te dicen tienes fibromialgia, no se sabe qué tienes. Cuando te dicen tienes síndrome de intestino irritable, no saben qué es lo que tienes. Así de sencillo, eso es súper fácil. Te llega alguien y dice, mira, gracias, eso lo mismo que digo yo. La fibromialgia, ya antes era neurología, después reumatología, después, ahorita mismo nadie quiere atender fibromialgia. Ahora te mandan al psiquiatra. Ahora ya es una enfermedad que ha cambiado tantos especialistas, en verdad no se sabe qué es lo que tiene, ¿no? Y el síndrome de intestino irritable es igual. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay dos maneras de manifestar. Hay gente que le da una diarrea horrible, hay gente que le da una constipación horrible. Lo que más se asocia a los estreses agudos es la diarrea por la activación del sistema simpático. Y lo que más se asocia al estrés crónico es la constipación. Ok, la siguiente pregunta es que dice, disculpe, que la mía de 2 años está dando la ahorita. Este es el clímax de este conversatorio. No he conocido a nadie que no se sienta mucho mejor dejando el gluten, lácteos y el azúcar. Es el comentario de Rocío Otero. Y pues otros realmente aplauden el tema de que la persona se tiene que atender de una manera integral y que unos piden que por favor, que es un must, que usted ponga a todos los especialistas dentro de su consultorio para que salgan de donde usted y se dirijan al escritorio siguiente y se atiendan con el psicólogo. Ese sueño, mira, después de tener estas conversaciones, tú sabes cuántas conferencias yo daba este año de pandemia, yo no te puedo explicar cuántas, todas con PowerPoint, todas con no sé qué, ninguna de esas conferencias motivan a estas cosas, o sea, son conferencias totalmente diferentes, que si la molécula y que si la cirugía, que si el bisturí mejor que lo otro. Este tipo de conversatorios en verdad lo motivan a cualquiera de nosotros a poderlo hacer
¿Y sabes qué? Es una promesa el día de hoy. Vamos a hacer ese centro. En algún lugar lo vamos a hacer, pero no mañana. Yo hasta invierto en ese centro después de todo lo que yo he pasado. Oye, ahorita se está abriendo un hospital nuevo, así que ojalá ahí se pueda hacer. ¿Y sabes por qué? Porque es lo mismo que pasa con el cáncer. ¡Qué desastre! O sea, imagínate, vuelvo y te repito, ninguna enfermedad es más importante que otra. Todas son iguales. Pero tú te imaginas a alguien con anismo. ¡Qué desastre! El tráfico de Panamá. Vamos a la vida real de un paciente. Olvídate del doctor. Aquí yo no quiero hablar como doctor. Vamos a hablar de pacientes, amigos y todo lo demás. Tú te imaginas, alguien llega a visitarme en la oficina. Sí, la lista de cosas que yo te acabo de dar, ¿no? Desde ir a Orgánica, desde ir a Vitalife, desde ir a no sé qué. Es una recetita, ¿no? De ahí necesito que vayas a terapia de no sé dónde, aquí abajo en el segundo piso o al otro hospital. De ahí necesito que también consigas a un psicólogo, consigue un psicólogo, ¿no? De ahí necesito que vayas donde un coach. Y de ahí necesito que vayas donde una nutricionista que esté familiarizada con estos temas. Consíguela. Oye, María Gabriela una vez me mandó, ay, el nombre de ella, súper buena. Me ayudó mucho también. Ahora les digo el nombre. Y la persona tiene que, iba a decir una palabra sucia, pero tiene que aguantarse el tráfico, los precios de los parkings de los hospitales, qué locura. Imagínate que yo te mande a donde Verónica, tienes que pagar aquí, tienes ahora, ella se va a un hospital, tienes que pagar en otro hospital. Y si te mando a que vayas que me encanta, a quiroprácticas, por ejemplo, porque el anismo se mejora mucho con quiropráctica cuando te trajean la espalda y todo lo demás. Vaya a Royal Center o vaya al centro de San Francisco que hacen quiropráctica, en Royal Center tienes que pagar. Entonces, ¿en qué momento una persona que es mamá, enfoquémonos en la mujer, que es mamá, que tiene que manejar el hogar, que trabaja, que no sé qué, oye, esto necesitas vacaciones para poder hacer esta cosa, si no, no puedes. En vez de tener todo en un solo lugar. 100%. La verdad que la gente que está aquí comentando en el chat, y la verdad que los puedo animar a que si quieren hacer alguna pregunta en vivo pueden quitarse el micrófono, sí. Pero dice básicamente, conclusión, disminuir la carga de estrés. Gracias, doctor. Súper interesante la información, Daisy. Una consulta integral, ya que no hay nada que desanime salir del consultorio recién diagnosticada con enfermedad celíaca sin saber cuál es el segundo paso. No sabe lo que me ha servido todo lo que ha conversado, me ha aclarado tantos síntomas, Maciel Quintero. Así que esos son los comentarios que tenemos aquí en el chat, pero si alguna gusta quitar el micrófono y hacer alguna pregunta, está bienvenida. Recordemos que esto es un conversatorio y ya vamos a dar unos minutos para poder darle como unos 5 minutos para poder ir cerrando entonces este live con el doctor Homero. Recordemos que ya tenemos grabados en el canal de YouTube Somos Celíacos PTY, la temporada 1, que fue todos los webinars del año pasado, y próximamente, después que terminemos de editar estos videos de esta semana, tendremos la temporada 2, así que tienen un día entero de Netflix prácticamente con el YouTube de Somos Celíacos PTY para nutrirse de toda esta información de doctores tan importantes que nos han acompañado en este ciclo de webinars. Les quiero recordar que este viernes a las 3 de la tarde vamos a estar teniendo al doctor Alessio Fasano, es el gastroenterólogo pediatra, director del Centro de Celiaquía de Boston, que trabaja en el General Mass Hospital que está adscrito a Harvard University. Entonces, tener a esta persona que fue el descubridor de la sonulina, que es la causante del intestino permeable y el que logró formar el laboratorio de transglutaminasa TTG para que ustedes puedan tener unos mejores diagnósticos hoy en día, es realmente invaluable. Y la verdad es que un amor de persona, tuve placer de conocerlo, fui su paciente hace unos años cuando me diagnosticaron enfermedad celíaca y él fue el que confirmó mi diagnóstico. Igual pues le hicimos los exámenes a mis hijos allá y todo, y es una persona muy agradable, es italiano de nacimiento y radicado en Estados Unidos, y la verdad que el honor de que él nos vaya a hacer este conversatorio, esta charla gratuitamente, no tiene precedente. Así que tanto a la comunidad médica, para que corremos esa voz, como para los pacientes, esta charla va a ser un éxito total y las animamos a que aprovechen esta oportunidad.
La verdad es que yo creo que no hay más preguntas hasta el momento porque veo que no han escrito. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Nos robamos un poquito más de una hora. Muchísimas gracias por su docencia y su paciencia. Y a todos, pues, vayan a la página de Somos Celíacos Pitiguay, YouTube, y denle suscripción y campanita porque se van a dar cuenta cuando subamos los nuevos videos de la segunda temporada. Y nos vemos en el próximo Doctor Homero, webinar. repítanos su Saludos. consultorio para ver dónde lo podemos encontrar. Consultorio Punta Pacífica 406. ¿Sí? Estoy en Punta Pacífica y también próximamente vamos a estar en Punta Pacífica, Costa del Este, que espero que ahora pronto. En cualquiera de las dos vamos a estar, ¿ok? ¿Y Así se maneja que, con alguna red social de que, para que los pacientes lo puedan, pues, sí, seguir? Panamá, @Panama Surgical. Y el mío personal de Instagram, que es DR Homero Roth, @DR Homero Roth, Homero Rodríguez. Así que, oye, muchas gracias y, oye, qué bien que se hayan conectado tantas personas y todos se quedaron hasta el final, ¿eh? Así que, muchísimas Tuvo gracias. tuvo audiencia. Y la verdad que después esto se ve mucho más, se va a ver mucho más cuando ya quede grabado y un montón de personas pues que esperemos pues que puedan nutrirse de este conversatorio. Ha sido muy ameno tenerlo aquí con nosotros y hablar de estos temas tan tabús que hoy en día, sobre todo pues para las mujeres que no tocan este tema. Pero bueno, ya sabemos que el anismo en el coloquismo panameño es como el frulo, ¿no? Entonces, a soltar eso y a relajarse y realmente tener una dieta balanceada, ejercicio, tener una vida en balance, tanto vida de pareja, para recapitular todos los temas que dijo, el manejo del estrés y una vida integral, es lo que siempre pues hemos patrocinado y recomendado a todas las personas que tienen algún tipo de enfermedad, padecimiento, enfermedad autoinmune o enfermedad celíaca. Así es que bueno, pues esa es la regla de vida, no hay nada más que hacer que ponerse a levantarse con ánimo, a hacer ejercicio, a balancear. Si tienes una vida muy estresada y no te tomas traguito, tómatelo. Si estás tomando demasiado, mídelo. Realmente buscar ese balance es lo que realmente pues nos hace esa clave. Mañana voy a estar casualmente en Nación Sushi de 3 a 5 con los libros El balance de los malabares y firmando a aquellas personas que ya lo compraron, el que quiera que le dé su dedicatoria, pues voy a estar en Nación Sushi Costa del Este de 3 a 5 de la tarde en el book signing y con unos rollos que la familia de Nación Sushi nos ha regalado gluten free para que vayan a probar. Así que con gusto allá lo estamos esperando. Oye, yo quiero uno de esos libros, pero no voy a poder ir a Costa del Este. ¿Me dices dónde lo puedo comprar? Amazon, el nombre de la mancha, en todas partes. Después te busco para que me lo firmes. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos y recuerden, ábranse a la curiosidad para tener una vida integral. Que tengan una hermosa noche. Gracias a todos. Muchas gracias.